La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir, 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Gracias a Dios por esta oportunidad más que nos concede de estar aquí detrás de estos micrófonos para reflexionar sobre estas preciosas verdades de la fe que construyen, que nos animan, que producen esfuerzo en el alma nuestra. Gracias a Dios entonces por el privilegio de estar aquí. Gracias a ustedes, mis hermanos del auditorio, que tienen la gentileza de acompañarnos todos los días sábados de 8 a 10 de la mañana, como lo han hecho por tantos años, por 18 años. Así que gracias, mis hermanos, por esta participación de ustedes que hace tan agradable este tiempo, por supuesto, en el cual esperamos como siempre y expectación que el Señor nos ayude para que nuestra participación sea útil. Gracias entonces, hermanos, a los obreros de la caída de la tarde, que siempre han estado muy al pendiente desde el año 2003, 13 años consecutivos en que han estado al pendiente para orar por las peticiones que aquí se presentan. Y esto es una victoria muy grande, porque muchas veces hemos visto resultados extraordinarios. Así que gracias a Dios por este núcleo de obreros, que muchos de ellos ya no pueden ni caminar, pero tienen una plegaria en sus labios, y es la manera en que ellos colaboran eficientemente, porque es todo un ejército de hermanos que están en esta condición, pero a quienes Dios les otorgó un trabajo muy especial, verdaderamente un trabajo muy especial. Muy bien, mis hermanos, pues ustedes saben, la Iglesia El Camino de la Fe está ubicada en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada. Estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Allí dice con letras doradas: Iglesia, el Camino de la Fe. El día de mañana domingo, tenemos 2 reuniones. Una es a las 11 de la mañana, la segunda es a las 5 de la tarde. Le invitamos que esté con nosotros. Si usted quiere aprender las cuestiones de la fe, solamente siéntese a oír, es todo lo que tiene que hacer, pero a oír con atención, y va a descubrir cómo la enseñanza de la doctrina consolida la fe de los creyentes. Que un creyente que no escucha la fe, que no aprende la doctrina, es un creyente que difícilmente se podrá establecer o afirmar
en esta fe. Muy bien, pues voy a darle los teléfonos aquí en cabina, que son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Muy bien, mis hermanos. Usted sabe que la primera parte de estos programas está a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, haciendo un puente con la historia, que en realidad apela a dos cosas fundamentales. Una, lo que tiene que ver con la cuestión de la escritura, la doctrina, las cuestiones de la fe y el cantar cristiano, porque la doctrina ha sido también cantada. Y los creyentes han expresado esa fe preciosa de esa manera con su canto. Así que esta mañana los dejo a ustedes en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Muy buenos días, y que el Señor Jesucristo sea en la vida de cada uno de ustedes, y nos sentimos felices nuevamente de poder estar aquí en esta estación para llevar un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Aquellos que realmente necesitamos del único que puede darnos salvación y vida eterna, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que apareció para deshacer las obras del mal. Y esta mañana queremos solamente reiterar toda nuestra gratitud al Señor y darle un afectuoso saludo a la Iglesia El Camino de la Fe, que hace posible estas transmisiones y que verdaderamente para nosotros no es más que una delicia, un gran banquete, el poder expresar las verdades de aquel que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario y que rescató nuestras vidas, y que verdaderamente, a pesar de no tener quizá sentido nuestra existencia, el Señor le dio valor, le dio un lugar único, y ahora formamos lo que es la Iglesia de Jesucristo. Y queremos recordarle que queremos orar por usted. El día de hoy mucha gente se siente sola, verdaderamente no tiene a quien acudir. No olvide una gran verdad: tenemos Padre en los cielos, y que cada uno de nosotros somos realmente bendecidos porque no estamos huérfanos. Esta tierra tiene un dueño, y ese dueño nos ama la vida de cada uno de sus hijos, y mayormente aquellos que abren sus labios, que invocan su nombre y que le dicen: Señor, ayúdame porque te necesito en mi vida. Se vale pedir ayuda, pero sobre todo tener la certeza de que somos oídos por el Hijo amado que está sentado a la diestra del Padre. Queremos darle los teléfonos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, que son el 8377-9573. 8377-9573. Y la segunda línea es el 8379-8839. Nuevamente, 8379-8839. Del interior de la República Mexicana, la A sin costo, usted puede llamar al 01800 122 73 36. 01800 122 73 36. También está a su disposición el teléfono de la Iglesia El Camino de la Fe, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y son el 8-379-9060. Le repito, 8-379-9060. Y nos han preguntado por el área de aquí de Monterrey. La ADA es 81. Para algunas personas que están fuera de la República Mexicana, con gusto también recibimos sus llamadas. Y queremos recordarle que usted nos puede escuchar precisamente allí en el canal de YouTube
tendencias de nuestro tiempo. Puede escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y también escuchar todas las repeticiones de todos estos mensajes. Es cierto que tenemos 18 años de transmitir en vivo estos preciosos programas de la Palabra de Dios, pero también tenemos cerca de 2 años y algunos meses que hemos subido a YouTube todas estas prédicas y enseñanzas tanto en México como en Estados Unidos, y es un gozo para nosotros que usted tenga la palabra disponible para compartirla, estas bellas palabras que son de vida eterna. También hacerle una atenta invitación para que los días lunes, miércoles y viernes usted nos acompañe accesando a la página www.radioadoración.com, que es la voz del corazón de Dios, donde el director de esta estación, nuestro hermano pastor, nuestro hermano Isaí Ramos, hace un enlace con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos, desde Carolina del Norte hasta esta ciudad regia de Monterrey, Nuevo León, para transmitir este mensaje de vida eterna para su iglesia. Así que queremos invitarle lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. Próximamente habrá cambio de horario. Nosotros estaremos avisando para que usted esté con nosotros. Y muy bien, voy a iniciar esta primera parte de esta sección haciendo un puente con la historia. Y traigo un canto de veras, un canto que alienta nuestros corazones. Despierta en nosotros esa preciosa esperanza de que Cristo pronto viene por la iglesia. Y el canto de esta mañana tiene por título, ¿hasta cuándo, Señor? Una pregunta de decirle, Señor, anhelamos con todo nuestro corazón que pronto el Señor venga por la iglesia. Y yo quisiera basar esta reflexión de este día en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, en los primeros versos. Y precisamente esta segunda carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica es la segunda iglesia de Jesucristo que se fundó en Europa y que recién se habían convertido al Señor Jesús. Y es entonces cuando se levanta contra ellos una severa persecución. Y aunque el apóstol estuvo poco tiempo con ellos, trabajó de manera intensa enseñando la fe de Jesucristo. De esas veces que solamente hay un tiempo disponible para los hijos de Dios. Y una de las cosas que logró ahí introducir en su alma era que convertirse a la fe de nuestro Señor Jesucristo y recibir la salvación no era más que el principio de muchos bienes que Cristo Jesús da y dará a quienes le creen. Y uno de ellos es que no los dejaría aquí en la tierra, que volvería por ellos, que la levantaría de la tierra a los cielos para estar siempre con él. Y eso llegó a lo más profundo de su entendimiento, de sus pensamientos, a grado, según los escritos antiguos, tenían tal expectación que todos los días, todos esperaban que el Señor Jesús viniera por ellos. Gloria a Dios por ello. Perdón. Y a eso se le conoce como la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Qué manera tan gloriosa, porque no cabe duda que cuando Cristo Jesús cambia las vidas de las personas, hay un gozo, una alegría, y mayormente si Cristo viene por nosotros. Pero eso
no fue todo lo que enseñó. En el capítulo 2 de la segunda carta les dice que eran las cosas que habló cuando estuvo con ellos. Que esto se nos enseñó, que es que el Señor Jesús volvería a la tierra, que es un suceso diferente al arrebatamiento. Y aquí nosotros tenemos que poner mucha atención. Cuando Él venga por la iglesia, mire, la recibirá en el aire. Eso sucederá en un abrir de ojos. El mundo no verá eso. Pero en cambio, cuando sea su segunda venida, esta será visible al mundo entero. Establecerá su reino y reinará sobre toda la tierra. Una disculpa. No olvide que establecer ese reino era un reino que estaba pendiente, verdaderamente. Eso era lo que se proponía hacer. Disculpe. Por eso el mensaje de Juan, ¿usted lo recuerda? Aquellas palabras que el reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino se había acercado, entonces el rey sin duda estaba cerca. Pero los judíos, la Escritura lo dice, los judíos lo rechazaron dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros. Así que en lugar de ir a un trono, fue a una cruz. Y al morir por los pecados del mundo, millones de hombres, millones de mujeres han conocido su perdón. Y estamos felices y contentos que Cristo Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Y se han formado eso que se llama la iglesia de Jesucristo. Pero Jesús tendrá que venir a la tierra, pues Dios le prometió a David, a su hijo suyo, le dijo que un hijo suyo reinaría eternamente. A esa venida se le conoce como el día del Señor. O también podemos decirla como la segunda venida de Cristo, que nada tiene que ver con la iglesia. Son dos acontecimientos diferentes. Podemos decir diferentes en tiempo, diferentes en lugar y diferentes en motivo. El apóstol en la primera carta les habló que no quería que ignoraran sobre la venida del Señor por la iglesia. Mire, hermanos, que esto es tan precioso. El apóstol les hace hincapié, no quiero que ignoren sobre la venida del Señor por la iglesia. Una forma de decirles, estén atentos, que Cristo Jesús viene por nosotros. Y precisamente allá por el año 50 o 51 después de Cristo, a la altura del tiempo entre la primera y la segunda carta, habían surgido rumores en el sentido de que el mismo apóstol Pablo estaba enseñando ahora que el día del Señor estaba muy cerca. ¿Sí? Que era inminente. Su venida es inminente. ¿Pero qué es eso de inminente? ¿Qué es lo que significa? Es algo, su significado es inaplazable, apremiante. Podemos decir lo que urge que suceda. Y eso es muy cierto. Pues el apóstol dijo en el capítulo 8 de la carta a los romanos que hasta la misma creación gime
que es necesario que venga. La tierra entera necesita que venga. Los mares, sí, los mares, reclaman la ayuda de su Creador. Sí, el desierto lo necesita. El mundo entero clama que Él venga. Pero el apóstol reconoce la inminencia de su venida. Y en el verso 3, al decirle, no os engañe nadie en ninguna manera, el apóstol quiere que pongamos todo nuestro corazón, todo nuestro entendimiento en estas palabras que Él ha dicho. No os engañe nadie, y nadie es nadie. Y ese ninguna manera, o en ninguna manera, perdón, es porque aquí habían sido engañados de 3 diferentes maneras. Una, en el sentido de que por el Espíritu se anunciaba a la iglesia que el día del Señor había llegado. Otro engaño fue el rumor de que el apóstol había cambiado lo que había enseñado. Mire qué infamia. No cabe duda que las tinieblas están activas. Y verdaderamente que las tinieblas buscaban desplomar la credibilidad del apóstol, que dejara de ser creíble cada palabra que él daba. Así que de eso que él dice, que no os engañe nadie, verdaderamente que era muy propio. ¿Cómo es que el apóstol hace frente entonces al error? ¿Y qué enseñanza nos dará en esta hora? ¿Y cómo lo hace? Pues mire, él no se va directamente hacia el error, ni a propagar estas palabras. Él hace una estrategia única, dirigida por el Altísimo, y entonces dedicó su atención a los hermanos, a los redimidos por Jesucristo, dándoles motivo para que se aferraran a la verdad. Y esto es grandioso, y es aún más valioso enterarnos de las verdades eternas que son para los que creen en Dios. Y entonces, yo le digo, dedique su tiempo usted a enseñar la verdad, arraigue a los hijos de Dios, y ellos mismos desecharán el error. Eso es más productivo para la vida de la iglesia que cientos de discusiones. Y precisamente nos muestra él otro engaño. Es que circuló una supuesta carta del apóstol, donde según ellos afirmaban que el día del Señor estaba cerca. Les diría a todos sus cartas, él afirmaba que en ellas estaba su signo, que era su firma, que vieran si esa carta la tenía. Y precisamente los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban turbados. Pero no solamente turbados, inquietos, alterados, intranquilos, y muchos fueron confundidos, sin saber qué pensar. Y yo digo, ¿cómo entender que esta iglesia había sobrevivido a una gran persecución? Y ahora de estar alegres, felices, contentos, vigorosos, ahora están confundidos. Sus almas estaban inquietas, alterados. ¿Qué es lo que pasa? Es que las tinieblas no descansan y quieren destruir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto
que ese vigor y esa alegría se estaba viendo confrontada. Pero el apóstol había dicho que nadie os engañe. Y es cierto, Satanás ha venido para matar, hurtar y ha venido para destruir. Pero qué bueno que apareció el Hijo de Dios para darnos vida y vida eterna. Y verdaderamente que el apóstol les insiste otra vez que nadie os engañe. Iglesia, que nadie los lleve al error. No se aparten en ningún momento de estas palabras que nuestro Señor nos ha dado a través del apóstol. Y de esta gran sobrevivencia de la persecución, encontramos ahora a un pueblo confundido. Pero, ¿por qué era una iglesia vigorosa, la iglesia de Tesalónica? Porque lo era. ¿Sabe por qué era una iglesia llena de alegría, de fuerza, de gozo, que siempre estaba anunciando las grandes hazañas del Altísimo? Porque la fuerza de ellos estaba en la esperanza de que Jesús volvería por ellos. Y eso es lo que debemos de transmitir el día de hoy, ese gozo, y decirle a la gente que Jesús viene pronto por la iglesia, que el tiempo se está acabando. Y eso lo sacó adelante. Y eso nos sacará adelante a usted y a mí en estos tiempos tan difíciles de tanta confusión. Y fue allí donde las tinieblas los atacaron de una manera tan sutil, de una vida vigorosa, ahora a la duda, a la confusión. Pero, ¿qué podía haber pasado con esos creyentes si nadie les hubiera ayudado y nadie les hubiera enseñado? ¿Qué hubiera pasado con esa iglesia? ¿Qué hubiera sucedido si el apóstol no hubiera dedicado ese tiempo en arraigarles en la fe preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios? Muchos estarían tirados en la orilla del camino. Muchos no quisieran saber absolutamente nada de las cosas de Dios. Sus familias destruidas, sin un futuro y verdaderamente decepcionados. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol no hubiera trabajado insistentemente, metiendo en el alma de ellos estas verdades eternas? ¿Qué hubiera sucedido con cientos y cientos de hombres si la palabra no hubiera sido una luz para sus vidas? Verdaderamente que hubiera sido una gran catástrofe. Pero qué bueno que hay hombres que defienden su palabra y que verdaderamente la transmiten y llega a los corazones y a las vidas de muchos que creen en él. Vamos a ir a un corte y regresamos en esta mañana. Entonces retomamos y decimos, ¿qué podía haber pasado con esos creyentes si nadie los hubiera ayudado, si nadie los hubiera enseñado? Puedo decirle que muchos hubieran caído en la desesperanza, hasta posiblemente abandonar el camino del Señor. Lo que habrían hecho esos supuestos profetas era algo nada simple, era terrible, tanto que en griego el apóstol Pablo les dice que no os mováis fácilmente, y usa la figura de un barco, sí, la de un barco que es sacudido por las olas impetuosas. El alma de los hermanos fue sacudido violentamente. Así que antes de ser desplazados, de ser movidos, el apóstol les dice que no se muevan fácilmente.
que lo que Él enseñó, lo sigue enseñando. Y si Él no ha cambiado, ¿por qué deberían de cambiar ellos? Mire, qué buenas razones les da. Cuando esta carta estaba siendo leída a los hermanos de la iglesia, qué paz inundó sus vidas de los hermanos. Se vieron unos a otros con alegría, con gozo, y debieron exclamar: nada ha cambiado, nada. Todo será como el apóstol nos ha enseñado. Y es por eso que el apóstol va más allá al decirles que no se muevan, que todo sigue igual. Y es como si les dijera: vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver cada cosa que ha de suceder. Y luego, al ver cada suceso, pondremos señales inconfundibles que tendrán que suceder antes que venga el Señor por la iglesia, y señales antes que se den el día del Señor. ¡Qué buena idea y qué excelente estrategia ha tenido el apóstol Pablo! Mire que ha puesto un candado de seguridad para que nadie nos mueva. Y pregunto nuevamente, ¿pero por qué los habían contristado? Dice el verso 2 que porque el día del Señor estaba cerca. Y yo pregunto y digo, ¿estaban tristes por eso? Pues eso hace la diferencia para entender que el arrebatamiento y el día del Señor son cosas distintas. ¿Por qué? Porque si el día del Señor o la segunda venida de Cristo era la misma cosa que el arrebatamiento de la iglesia, ¿por qué tenían que estar tristes los hermanos? Y precisamente no hay noticia tan más gloriosa que ese día que el Señor vendrá por su iglesia está muy cerca, casi ha llegado, pero podemos ver quizá el rostro de ellos y decir qué sucederá con los hermanos. Sin lugar a duda, se alegrarían y darían un gloria a Dios. Nada esperaban con tanto anhelo como que el Señor Jesús regresara por ellos. Y yo le pregunto a usted, ¿y usted daría un gloria a Dios porque Jesús viene pronto por la iglesia? Ellos sabían que en orden de tiempo primero vendría el Señor por los que habían creído en Él, por todos los que le han aceptado como su Salvador personal. Por eso se llama la iglesia. Esta irá con Él al cielo y después de eso habría otro suceso diferente y con motivos diferentes, en fecha diferente, llamado el día del Señor o la segunda venida de Cristo. Eso era como había enseñado el apóstol. Esta era la manera correcta que el apóstol había dado su palabra. Y esos rumores dañaron, decían que la segunda venida de Cristo y el día del Señor estaban tan cercas que era inminente que viniera a la tierra. Pero de nuevo, ¿dónde estaba el motivo de su tristeza? Y verdaderamente, cada conversación era: hermano, yo siento que el Señor viene pronto por nosotros, como el hermano Pablo nos enseñó, pero precisamente hay que hacer diferencia. Entre estos nos llega y dicen, unos dicen que el Espíritu lo dijo, otros que Pablo dijo en otra parte, y luego que hay una supuesta carta con que el día del Señor está cerca y que ha llegado
Entonces, esta persecución, pregunto, ¿era la gran tribulación? Y esos que iban a venir por nosotros, ¿en qué quedó eso de que Cristo viene por la iglesia? ¿No vendrá ya el Señor y nos quedamos? Y precisamente esta infamia se estaba repitiendo, solo que ahora dice que no habrá ese arrebatamiento. ¿Cuántos el día de hoy dicen lo mismo? Que no habrá arrebatamiento para la iglesia. Y esto trastorna a los hijos de Dios. Eso es lo que es urgente aclarar, que el apóstol hace una gran estrategia. Y mire lo que hace. Tenemos la venida del Señor por la iglesia. Y les preguntan, ¿sabe qué debe pasar poco antes de que eso suceda? Ellos dirán, no lo sabemos. Pues habrá apostasía. Sí, habrá apostasía. Y les pregunta, ¿están acaso viendo que este suceso está presente? Dirán ellos, no. Y dirían los hermanos de Tesalónica, no lo vemos. Muy bien. Pues entonces nuestro recogimiento a Él aún no está por suceder. Y les dice, cuando la apostasía empiece, entonces den por seguro que el Señor viene a levantar su iglesia. Y la apostasía, ahora en estos momentos, en este año 2016, sí se está dando. Así que levante su corazón y alégrese, porque pronto se dará ese encuentro. Yo le digo a usted, manténgase firme, no se mueva por nada, que diga lo que quiera. La iglesia tendrá con su Señor un gran festejo. Nos habrá de dar una gran recompensa, y luego presentará a su amada, y habrá una grandiosa convocación en los cielos y una gran aclamación. Alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque son venidas las bodas del Cordero. Hermanos, no nos hemos quedado fuera de ese gran día. No se muevan. Hermanos, no estén tristes, que nos esperan tiempos que no imaginamos. Y después de haberles dicho eso, les dice, ahora volteen a ver este otro suceso, la segunda venida del Señor a la tierra. Este es el día del Señor. Miren, antes que eso suceda, el mundo entero conocerá primero la figura de un hombre que empezará a ser relevante. ¿Y qué hará? Resolverá conflictos entre las naciones. Esos conflictos que nadie ha podido resolver. Pero lo más notorio, que el mundo dirá que ese hombre es necesario para la paz. Su consejo en cada acuerdo mundial, y él dirá que su bandera es la paz de los pueblos. Preocúpese, que eso es lo que él anhela. A ese hombre el Espíritu de Dios lo llamará como el hombre de pecado. Y yo le digo, ¿cuál de estos dos sucesos están más cerca de nosotros? Yo le digo que la apostasía. Y si es así, es porque Cristo Jesús viene pronto por su iglesia. Y el autor de este canto dirá, ¿hasta cuándo, Señor? Y dice, creed en Dios, creed en mí, confiad mi promesa, solo no te dejaré, yo estoy a la puerta. Y cuando sientas aflicción, que venga a esta tierra, piensa que a tu lado estoy, hijo mío, no temas. Y el autor dice, ¿hasta cuándo, Señor? Cesará la tristeza. Es que hay muerte, llanto y dolor y tanta pobreza.
El amor ya se enfrió. La maldad se acrecenta y cada día estamos peor y tenemos más guerras. Y entonces le dice él, yo soy el príncipe de paz, soy quien te aconseja, soy a quien a tu lado estoy y soy tu fortaleza. Cuando sientas la aflicción que vendrá a esta tierra, es señal que cerca estoy y el final se acerca. Y al final hace una gran exclamación y dice, Señor, ayuda a tu iglesia. Y yo me uno a esas palabras de este autor y le digo, Señor, ayúdanos a llegar fielmente ante tu presencia. Y que mucha gente que está desanimada, mucha gente que está a la orilla del camino, que ya no puede con sus enfermedades, sus problemas, el diario vivir, aquellos hogares que están destruidos y que aquellos jóvenes que no encuentran salida ni paz a su vida, anhelen en su corazón y no olviden que Cristo viene pronto. Solamente esperemos un poco, que el Señor está cerca. Cerca, cerca ya está. Y se acabarán las enfermedades, se acabará la pobreza, se acabarán las muertes, porque ha aparecido el Hijo de Dios para deshacer las obras del mal. Yo le invito para que este día usted se ponga a cuentas con el Altísimo. Quizá usted ha abandonado el camino de Dios. Es tiempo de regresar a casa. El Padre viene, el Hijo viene por nosotros y nos presentará al Padre como su iglesia gloriosa, la novia del Cordero, y se vestirá de lino blanco y resplandeciente, y serán venidas las bodas del Cordero. No se quede fuera. Si cree en Dios, crea también en su Hijo. Yo le invito para que este día usted reflexione, invite al Señor Jesús a su vida. El tiempo está cerca. ¿Hasta cuándo, Señor? Llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. Amén. Cuando sientas aflicción que vendrá a esta tierra, piensa que a tu lado estoy. Hijo mío, no temas. ¿Hasta cuándo, Señor, cesará la tristeza? Es que muerte, llanto y dolor y tanta pobreza, el amor ya se enfrió, la maldad se acrecenta, cada día estamos peor, tenemos más guerra. Aconseja, soy quien a tu lado está, soy tu fortaleza. Cuando sientas la aflicción que vendrá a esta tierra, es señal que cerca estoy, el final se acerca. ¿Cuándo, Señor, cesará
acrecenta, cada día estamos peor, tenemos más guerras. ¿Hasta cuándo, Señor, cesará la tristeza? Es que hay muerte, llanto y dolor y tanta pobreza. El amor ya se enfrió, la maldad se acrecenta, cada día estamos peor, tenemos más guerra. Salva ya tu iglesia. Bendito Dios. Realmente no hay cosa más gloriosa, más preciosa que esperar que el Señor venga por su iglesia. Yo le invito a la iglesia de Jesucristo que avive esta preciosa promesa, que sienta en su corazón verdaderamente que pronto, pronto sonará la trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en los aires para estar con el Señor por toda la eternidad. Allí no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Cesarán las lágrimas de los rostros de todos los que hemos clamado. Verdaderamente la enfermedad no tendrá cabida, la muerte mucho menos. Y yo le digo, mi hermano, mi hermana, alégrese, alégrese porque Cristo viene pronto. Y esto es lo que alegraba en los tiempos de la persecución a esta iglesia de Tesalónica. Y yo le digo, es cierto, no hay persecución en nuestros tiempos, pero ¿cómo hay desánimo? ¿Cómo la gente es engañada? ¿Cómo la gente se mueve de un lugar a otro y no permanece, no se arraiga? ¡Qué pena! ¡Qué pena que sea como ese mar furioso, violento, agresivo, que en cada golpe que le da trastornan su fe, la fe del Hijo de Dios? Crea en estas verdades eternas, que su alma anhele tomar de estos ríos de agua viva que son la palabra de Dios que permanece para siempre. Usted que ya no tiene un lugar a donde ir, usted que tiene mucho tiempo que no se congrega, mire que se ha perdido de una grande bendición, porque allí es donde alabamos, glorificamos, exaltamos y le damos gloria a Dios, porque el Señor tiene a su iglesia ya la lista, que no se apague el fuego del Espíritu que hay en su vida y que muchos el día de hoy necesitan hacer nuevos votos con el Altísimo. Que el Señor les bendiga y que esta palabra haya sido de grande edificación para su vida. Hermano Ramos. Sí, tenemos llamadas. Gracias a Dios por estas ideas preciosas de un encuentro futuro. De la iglesia le espera un tiempo de encuentro con el Señor, en lo que se llama eso el arrebatamiento de la iglesia, que son dos sucesos que junto con la segunda venida de Cristo son dos sucesos contemporáneos en realidad, muy cercanos uno a otro, tanto así que a veces se confunden las señales que hay para uno y las señales que hay para otro. Digo, y bueno, voy a pasar las llamadas porque creo que había un comentario muy interesante sobre esa cuestión. Nomás se la dejo la idea a nuestro auditorio. El Señor Jesús dijo que en los últimos días oiréis guerras y rumores de guerras. Alguien me dijo, siempre ha habido, sí, pero la Biblia está hablando de algo que se incrementa notoriamente a diferencia de otros tiempos, y que entonces yo en la clase de teología preguntaba, estos acontecimientos de guerras y rumores de guerras, ¿dónde los ubicarían ustedes?
un poquito antes del arrebatamiento de la iglesia o durante el tiempo en que esté la gran tribulación, poquito antes de que venga el Señor Jesús a esta tierra a poner el orden. De ahí lo dejé, ahí lo dejo para usted. Quizá en un momento hagamos algún comentario sobre claro esto. que sí, hermano. Sí, nos ha llamado Salvador Maldonado. Él no se reúne, dice, pero está pidiendo oración por él para sanidad. ¿Cuánta gente no se reúne en hermano. realidad? Tenemos una población bastante grande que está en esta condición de no me reúno, muchos por razones de salud, por razones económicas inclusive, o sea, no es nada más por el no querer, sino que hay muchas razones por la cual a veces la gente no se reúne, Sí. pero es sumamente útil porque la vida congregacional es la forma corporativa, por así decirlo, no corporativa, no, pero la forma en como la iglesia de Jesucristo avanza como una compañía de redimidos. Así es. ¿Verdad? Gloria a Dios. Dice que él pide oración por su sanidad, Salvador Maldonado, tiene diabetes y también está pidiendo por todas sus hermanas para que el Señor también les dé sanidad. ¿Cómo no? Claro que sí, El hermano. mundo Vamos a está orar. enfermo, Está enfermo, hay dolor, hermano, hay tristeza. La tristeza se genera porque no hay el recurso necesario para salir adelante. Cuando la gente ve que los años ya vienen encima y que hay muchas carencias, hermano, demasiadas carencias, y no se necesita tener mucha edad, simple y sencillamente no hay el recurso. Pero además, creo que además podemos pensar que la tristeza llega por el simple hecho de sentirse enfermo y de estar enfermos, pero se incrementa pues cuando además se da cuenta que no tiene con qué atenderse, Exacto. No tiene ni siquiera para consultar, mucho menos para comprar los medicamentos que se han disparado los precios. Por eso dice la Escritura acerca de Dios, vengan y compren de mí gratis. Así es, Sí. por eso este evangelio se hace creíble, porque Dios, hermano, es real. Seguro que sí. Nos ha llamado también la hermana Marta de Leal, ella es de la Iglesia de la Trinidad. Dice, Dios bendiga al hermano Ramos, ¿sí? Que el Señor lo siga usando grandemente, ya que es de mucha bendición para todas ellas, al escuchar y aprender la doctrina de Jesucristo. Pide oración por un problema familiar de herencia, Mire, para que Dios obre con justicia sí, hermano. y le ayude para que pronto estas cosas sean solucionadas y se Claro. resuelvan los problemas de herencias. Socorro Tenorio, de La Chona, Nuevo León. Mire, qué gusto, Sí, hermano, cómo qué no. gusto. Pide oración porque tiene, sintiendo bien, 11 años batallando por un documento que le extraviaron, Ah, qué caray. el cual lo necesita para vender una propiedad. Sí, hermano. Pues vamos a pedir al Señor que al Claro. cabo de sabe dónde están las cosas, que le ayude y le haga llegar en un acto de su bondad, le haga llegar a ese documento. Le da gracias a Dios por los hermanos Ramos. Bueno, gracias porque somos de mucha bendición. Dice la enseñanza, ella se goza y se une también con la hermana de la caída de la tarde. Siempre ora desde La Chona. Mire, hermana qué Argelia. alegría. Ya tiene compañía, hermana. No, y hay Argelia. muchas hermanas Claro que son sí. compañía. Así es. Dice, ella está molesta porque escuchó a alguien, a un pastor decir que él siempre reta al Señor cuando tiene alguna necesidad. Bueno, No, pues no. qué cosa tan más absurda como, Claro. como le dijo Dios a Job cuando Job empezó a hacer reclamos. Le dijo, ¿qué, Job? ¿Tú tienes brazo como Dios? ¿Puedes tú decirle al rayo que venga Sí. y él se para delante de ti y te dice, heme aquí, ordéname? Dijo Job, no, mejor me callo. Y yo creo que mucha gente mejor debería hacer esto, ese consejo.
¿Es correcto esto? Por supuesto que no, mi hermano. Creo que es se ha perdido la realidad de muchas cosas. Nos pide que oremos por el hermano Jesús Estrada por sanidad. Él es un pastor de edad avanzada y pide que lo apoyemos en oración. Sí. Por último, para la hermana Argelia del Camino de la Fe, saluda al hermano Ramos, a toda la familia Ramos, a la iglesia, a los hermanos de Estados Unidos que hacen posible transmitir este programa a aquel país. Saluda al hermano Guillermo y que está con su libreta lista para anotar las peticiones. Bueno, pues yo creo que la hermana de la zona también, ella dice, yo oro por esta necesidad. Así es. Por favor, porque el tiempo ya se nos terminó. Querido Dios, te damos gracias en esta hora. Y hemos hablado una de las más gloriosas promesas, Padre, que pronto vienes por tu iglesia. Nos alegramos, nos gozamos, Señor, porque pronto habrá de suceder y que nuestros corazones no dejen nunca de publicar las grandes verdades del Eterno. Señor, da salvación, da sanidad a tu siervo Jesús Estrada, da sanidad a la familia de nuestro hermano Maldonado y de muchos que en esta hora te necesitan. A nuestra hermana que requiere de ese documento, que por la gracia tuya le asistas, y en el nombre de Jesucristo te damos la honra y la gloria, porque pronto vienes por tu iglesia. Amén. Por Jesucristo te damos la gloria. Vamos a un corte y regresamos en esta hora. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado y bueno, de inmediato entramos a este tema que hemos estado no estudiando, pero que hemos estado reflexionando. Usted sabe que no estoy predicando, simplemente estamos teniendo charlas espontáneas sobre algunas cuestiones que me parecen muy, muy interesantes. Y bueno, estamos en la carta a los Efesios. Carta a los Hebreos. Gracias por la corrección, hermano del mundo, que me acompaña aquí esta mañana. Carta a los Hebreos. Lo que pasa es que estuve analizando recientemente la carta a los Efesios, que es un verdadero tesoro y que no se equivocan los que la han calificado como la chequera del creyente. Y es cierto, porque es una carta donde exhibe verdaderas joyas, verdaderas riquezas para los creyentes en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, pues no dejé de estar imbuido en esa carta, pero pues ¿cuál carta, cuál escrito de la Escritura no tiene riqueza inmensa? Claro. Sí, toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Enteramente instruido, preparado para toda buena obra. O sea, para hacer un trabajo. No es nada más saberlo por saberlo. Tiene que tener una utilidad. Y bueno, yo hice ahorita entramos a esto tan precioso de la carta a los Hebreos. Yo hice una pregunta, ahorita que la hermana Elizabeth Adriana puso el canto, ya ve que habló sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, que son dos acontecimientos
casi paralelos, casi contemporáneos, o mejor dicho, contemporáneos, porque hay una distancia de 7 años entre uno y otro, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra. Y de tal manera que el canto decía que se incrementan las guerras y los rumores de guerras. Bueno, esa es una de las señales que el Señor Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Y en la clase de teología yo hice una pregunta a los hermanos, que por cierto es un grupo que tiene casi 18 años, es gente de la iglesia y no baja de 30. O sea, en realidad ha sido muy asistido, muy exitoso. Constante. Hay mucha voluntad de aprender, de entender las cosas. Y que en cuál de los dos, eso, guerras y rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, que en dónde lo ubicarían, como una señal al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo. Y yo dije, claro, están tan cercanos las cosas que casi pareciera que es para cualquiera de los dos. Pero yo voy a hacer una precisión. Y yo, por supuesto, tengo claridad en el sentido de que se trata de señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Usted me va a decir, ¿por qué, hermanos? Por una razón muy sencilla. Porque durante el gobierno del anticristo, que son esos 7 años, partiendo del momento en que el Señor levanta la iglesia, corre la última semana profética, corren los últimos 7 años, y en esos últimos 7 años el anticristo tiene el dominio del mundo entero. Y entonces, aquí hay una cuestión. Para que una nación le declare la guerra a otra, un reino a otro reino y así, se necesita el ejercicio de las soberanías nacionales. Porque estando el anticristo y teniendo el dominio de todo, por supuesto que ninguna nación va a tomar decisiones soberanas y hacérsela de pleito a otra. Entonces, por esa razón de sentido común, incluso, pero también escritural, yo ubico esos sucesos que estamos viviendo ahorita, guerras, rumores de guerras, porque no tiene usted idea quizá cómo están las cosas en este momento a punto de explotar. A grado tal que se considera que la guerra es necesaria. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio económico, las naciones poderosas se están yendo a pique y bueno, necesitan resarcirse y eternamente ha sido, pues te hago guerra y entonces me traigo lo que puedo y además te cobro los costos de la guerra. Y yo me puse otra vez de pie, gordito, sí. ¿Verdad? Esas son las cuestiones que eternamente han sido las razones de la guerra. Y que otra de las cosas, hermano, que también se pueden ver dentro de la Escritura, es que a este hombre llamado el Anticristo, su bandera va a ser la paz. Ah, no, claro. Entonces, no puede entrar con guerra. No, y aparte no va a permitir que alguno que esté ahí medio descontrolado le haga guerra a otra nación. No. De ninguna manera, porque estamos diciendo durante el gobierno del anticristo desaparecen las soberanías. Y esos 3 años y medio son de paz. Además, entonces bueno, nada más como comentario, pero ¿cuál es la utilidad que le podemos dar? Pues hermano, alerta, porque estas señales del incremento de los rumores de guerra y las guerras son una señal muy formal de que pronto se va a dar el arrebatamiento. Si eso es de su interés y le sirve de algo, pues ahí está esa información, ahí está ese tipo. Muy bien, mis hermanos, pues estamos hablando sobre esta carta y bueno, ya no necesito presentar al hermano del mundo, pues ya él ya dijo cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos en esta carta a los hebreos, donde ha venido una línea de argumento.
o argumentativa. Es decir, los creyentes judíos que vivían en la región de Judea estaban pensando muchos en regresarse al judaísmo, porque llegaron a pensar que el cristianismo o la gracia o el creer en Cristo los había puesto en desventaja. ¿En qué sentido? Bueno, tenían persecución interna por parte de los propios judíos. Persecución farisea es esa que la empezó Saulo de Tarso. Eso no es para que usted tenga una idea del trabajito y la conspiración que había armado nuestro hermano Pablo. Por eso dijo, yo había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Él se convierte, se va de misionero y la maquinaria persecutoria sigue funcionando. Qué interesante. Entonces, nadie mejor que él para escribirle a los hermanos. Yo considero así, nadie mejor que él. Y que la mayoría de los exégetas coinciden que es el apóstol Pablo. No es que la línea argumentativa, los comentarios, la forma de presentar las ideas sobre los contrastes sobre Cristo y lo demás, es de Pablo, es eminentemente paulino, sin que esto implique que no exista la posibilidad de que pudiera haber sido un hermano desconocido, o bien hubiera sido Bernabé, pero la verdad, pues incluso Bernabé y hasta Pedro no habían entendido el Evangelio. Usted va a decir, hermano Ramos, ¿qué está diciendo? Sí, hermano, cómo no, es que hay un problema o una cuestión. Al único que el Señor Jesús le explicó el misterio de la piedad es al apóstol Pablo. Váyase usted a la carta a los Efesios por ahí en el capítulo 2. A mí, dice, me fue revelado el misterio. Y lo dice en términos de singular, a mí, a Pablo me revelaron, a nadie más. Es decir, a mí me explicaron con precisión esta métrica del Evangelio. Por eso el Señor Jesús dijo, no, este es una mente escogida, esto es un hombre escogido. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre impuesto a la reflexión, impuesto a una mente plástica, ágil, para entender las cuestiones más complicadas de la fe. Y el Señor Jesús dijo, a este sí se lo explico porque este lo va a entender muy bien y lo va a poder enseñar y explicar muy bien. Por lo tanto, los señores judaizantes nada tenían que ir a rebatirle a Pablo de que Pablo no sabía el Evangelio. ¿Y qué atrevimiento de estos hombres? Mismo Pedro, mismo Bernabé, fueron regañados por Pablo. Así es. Porque, y es más, mismo Santiago, ninguno de los apóstoles, hermanos, perdónenme, entendió el Evangelio, pues porque a ellos no se los explicaron a la manera y no tenían la capacidad que tenía Pablo. Inclusive el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice, Jacobo, Cefas, que es Pedro, ¿sí? Y Juan, que parecían ser algo, las columnas de la iglesia. A mí nada me dieron. Pues que tenían que explicarle sobre ese misterio. Y todavía agrega, y Dios no acepta apariencia. Además dijo, si eran algo esos tres, Dios no acepta apariencia de hombre. No, es que estaba con espada desenvainada el apóstol Pablo contra los judaizantes. Entonces, déjeme decirle esto. Si a Pablo le explicaron, no estoy diciendo que los demás nunca lo entendieron. Estoy diciendo que en principio el que entendió el Evangelio únicamente fue Pablo, porque a él le encargaron el mundo gentil. Y entonces ahí es donde medio mundo tragaría un poquito de saliva de los mundos judíos. ¿Y qué le vamos a decir al mundo gentil? Y entonces el Señor le dijo, esto es lo que les vas a explicar al mundo gentil, esto, y convócalos, que ya tienen mucho tiempo lejos, que deben estar ya cerca, porque Cristo hizo la reconciliación. Entonces, claro, pues incluso la iglesia de Jerusalén no veía con buenos ojos a Pablo. ¿Por qué? Pues porque no entendían el evangelio paulino, vaya.
Y miren, hermano, que yo estoy diciéndolo en la radio en Estados Unidos, que, que el hecho de que Pablo se hubiera ido, no de Éfeso a Jerusalén, sino Éfeso sube a Macedonia, que hasta por cierto se enojaron por eso los corintios. No, pero dijo que iba a venir primero con nosotros. Entonces no es un hombre de palabra, por amor de Dios, hombre. Dijo Pablo, voy a estar más tiempo con ustedes. Si me voy primero a Macedonia, voy a estar todo el invierno con ustedes. Y los voy a lograr. Y entonces Pablo viene para hacer un finiquito y poner orden con todos los grupos conflictivos, en el caso Corinto. En la iglesia había dos grupos, dije. Uno, un grupo de creyentes, miembros de la iglesia de Corinto, que eran eminentemente hostiles al apóstol Pablo, que incluso en un viaje relámpago que la Escritura autoriza pensarlo, estando en Éfeso, y que Lucas no consigna en el libro de los Hechos, que se le ha llamado el viaje de la tristeza. Pablo hizo un viaje relámpago y lo insultaron mucho en Corinto. Hubo alguien muy atrevido, porque la ignorancia es muy atrevida. Claro. Y entonces Pablo dijo, no quiero regresar y tener tristeza sobre tristeza, pero esta vez voy con ánimo resuelto, que si estos tienen audacia, yo también la tengo, por la facultad que Cristo me ha dado. Bueno, entonces, si el apóstol Pablo no hubiera vuelto a Corintio y hubiera puesto las cosas en orden y apaciguar a medio mundo, y de hacer finiquito con todos, hubiera pasado a la historia como, pues no, pues quién sabe, Pablo ya nunca regresó. No, pues cómo iba a regresar si él sabía que no era apóstol. Y entonces, fíjese bien, ese evangelio de precisión que el Señor Jesús le había explicado, este es el evangelio, Pablo, ese evangelio lo hubieran hecho a un lado, lo hubieran mandado al bote de la basura, y los siglos y los milenios nos hubiéramos quedado sin este evangelio de salvación. ¿Qué nos hubieran dado? Pues no sé, si nos hubieran dado judaización. Digo, porque al no estar Pablo, al haberlo sacado de allí de Corinto, pues lo que hubiera sucedido es que iban a decir los judaizantes, tierra nuestra. Y tierra fértil para el gnosticismo. Claro, y alguien me dijo, pero es que también había falsos maestros y había falsos apóstoles. Mire, para mí era el mismo clan. Para mí eran almas del mismo, ahora sí iba a decir, almas. Un término no apropiado. No muy apropiado a nuestro lenguaje evangélico, ¿verdad? Sí. Es decir, quiere decir que este clan de los predicadores élite que yo llamé, el clásico, yo te avalo, tú me avalas, yo hablo bien de ti, tú hablas bien de mí, recomiéndame. Y esto llegaron recomendándose, que eran el non plus ultra de los predicadores. Y la iglesia de Corinto se impresionó tanto que llegaron a decir, qué locura sería que Pablo se quisiera comparar con estos. Sí, porque traían un lenguaje elevado. Que Pablo era capaz de usarlo, pero no quiso. No quiso. Y Pablo dijo, tienen razón, ¿cómo me voy a comparar con ellos? Me voy a comparar, pero con aquellos grandes apóstoles, con los que anduvieron con Cristo, no con estos que andan aquí. Claro. Porque, fíjate, yo decía que incluso el apóstol Pablo utiliza un lenguaje, y gramaticalmente él dice, en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. No era lo mismo que hubiera dicho a estos, porque eso es un pronombre demostrativo, estos, que implica a los que están aquí cerquita. ¿Quiénes? Pues los que andan aquí merodeando alrededor de Corinto, hombre. Pero al decir aquellos, es un pronombre demostrativo para referirse a los que están lejos y distantes. ¿Y quiénes eran esos? Los 12. Los 12 apóstoles, los que anduvieron con Cristo, que Pablo llama en el capítulo 12 en la Reina Valera antigua. Ya en las versiones modernas no aparece así. En la Reina Valera antigua dice, en nada he sido inferior a aquellos sumos. Así es. Quiere decir, es que más allá
Más allá de ellos no hay más. Ellos eran el tope de lo que es el apostolado. No es lo mismo que dijera aquellos grandes apóstoles, aunque lo dijo en otro término. ¿Por qué? Porque puede ser grande apóstol, pero no ser sumo. Exactamente. Y los apóstoles que anduvieron con Cristo eran sumos apóstoles. ¿Ve usted la importancia de la gramática en la escritura? No, pues entonces, es que usted va a decir, hermano, pero ¿para qué alega usted tanto eso, hombre? Pues muy sencillo, hombre, porque los que hoy se llaman apóstoles, muchos alegan que el apóstol tiene derecho a establecer nuevas doctrinas. Claro. Y el profeta igual. Y el profeta igual. Aunque yo le voy a decir una cosa, cuando Pablo dice, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, no dice, y de los profetas. Y profetas, que significa los apóstoles establecieron el fundamento, pero la profecía ratificó ese fundamento. Pero fueron los apóstoles los que diseñaron y pusieron en orden el fundamento. Y los apóstoles no se pusieron a escribir. O dígame, ¿dónde está una carta de los profetas? No existe. Ellos ratificaron en la profecía lo que los apóstoles habían escrito. Pero bueno, ahora se dice de los apóstoles y de los profetas, y por lo tanto soy profeta y puedo establecer. No, señor, mienten. Por eso dijo Judas, la fe que una sola vez ha sido dada a los santos. Bueno, correcto. Ahora, volvamos entonces, aunque estamos en esto de la carta a los hebreos, dijimos que el apóstol viene diciendo, no, espérenme tantito, no. Cristo es superior a Moisés, porque es superior a todos los profetas. Así. ¿Por qué Cristo es superior a Moisés? Pues sencillamente porque Moisés era un siervo, Cristo es el Hijo de Dios. Nomás con eso usted dice, Moisés se queda acá en la tierra, el otro está en el cielo. Por esa cuestión de estatus, uno es siervo y otro es hijo. Seguro es una jerarquía infinita la diferencia. Entonces, ¿qué tan superior puede ser la ley sobre el Evangelio de Cristo? Pues no puede serlo. O bien, la pregunta al revés, ¿qué tan superior es el Evangelio de Jesucristo con respecto a la ley? En la misma proporción en que Cristo es superior a Moisés. Así es. Pero espéreme una cosa. No estamos diciendo de ninguna manera, no estamos diciendo que la ley y el Evangelio estaban en competencia a ver cuál se podía preferir, cuál era mejor. No. Ellos no están en competencia. La ley fue una revelación hasta cierto grado, porque en la revelación hay grados de revelación. Claro. Pero entonces Cristo vino a dar la revelación plena, Así es. superior, más arriba de la ley, pero que no condenaba ni cancelaba ni menospreciaba la ley. Basta y sobra que la ley le descubrió al hombre que era un pecador y le dijo, pues necesitas alguien que te salve. ¿Y a dónde voy? La gracia dijo, te estoy esperando. Entonces vean ustedes esa idea, porque luego se piensa, entonces la ley y la gracia están peleados. No. ¿Las has visto peleando, mundo? No, de ninguna manera. Absolutamente. La ley es la que nos abrió los ojos para hacernos entender en qué posición estábamos en cuanto a Dios, ¿verdad? Y entonces, al ver que la ley me dice que lo que yo estoy practicando, lo que yo hago, está mal, es pecado delante de Dios. Y que tengo problema con Dios. Tengo problema porque dice que hizo división entre Dios y el hombre, ¿sí? Por causa del pecado, de tal manera que entonces, pero no me dio una solución la ley. No me dio solución porque no vino a darme soluciones. Claro, solamente me vino a demostrar que estoy mal. Me vino a abrir los ojos. Así es. Dijo, Pablo está diciendo que él estaba muy contentito, o sea, como estaba, con su fe farisaica y lo que tú quieras. Pero cuando la ley le dijo, mírate en este espejo,
Entonces descubrí que era realmente un pecador. Y la ley entonces me mató. Así es. Porque el pecado se creció frente a mí. ¿Por qué se creció el pecado? Bueno, no es que yo cometiera más pecados. No, el pecado se creció porque me hizo ver que él era un poderoso amo y que yo era su esclavo. Cosa que yo nunca hubiera pensado. Así es. Nunca. Por eso los judíos a Cristo le dijeron, pecador nosotros, ¿qué tienes? Estás endemoniado. Somos hijos de Abraham. ¿Cómo va a ser pecadores, hombre? Porque Jesús le dijo, en vuestros pecados moriréis, si no creyeres en mí. El judío no te aceptaba, por supuesto, según la Escritura, que lo llamaran pecador. Somos hijos de Abraham. Pablo era lo mismo que pensaría. Claro. Pero cuando la ley lo enfrentó y le dijo, tienes muchos problemas con la justicia divina, y a mí no me pidas que te ayude, porque yo no vine a salvar. Pero entonces, a la carta a los Romanos, Pablo dice que la gracia de Jesucristo, la gracia dijo, yo te puedo sacar de esto, de esa esclavitud. Entonces, enemigos o colaboradoras, colaboradoras. Entonces, no hay por qué pensar en enemistad. Bueno, pero entonces, los judíos dirían, sí, dijimos, pero será superior a Moisés y a los profetas, pero superior a los ángeles, no. Porque hemos dicho que los judíos le rendían mucho honor a los ángeles. Así es. Y pensaban, incluso que eran dignos de adoración. La Biblia lo confirma. Los casos de Daniel y Juan lo confirman. Se postraron para adorar al ángel, nomás que se lo sacó de su error y dijo, no, levántate, adora a Dios, yo soy un consiervo. Así es, hermano. ¿Verdad? Sí, claro. Que Pablo acá dice, ellos son siervos nuestros. De hecho, se considera que, pues bueno, dentro del judaísmo, una de sus enseñanzas es adorar a los ángeles. Correcto. De tal manera que entonces vemos que el apóstol Pablo viene mostrando eso desde siglos atrás, ¿verdad? Que no deja de ser idolatría. Así es. De tal manera que entonces ahora lo pone frente a la persona de Jesús y por eso empieza a sacar lo que el salmista dijo, ¿a quién de estos dijo mi hijo eres tú? A nadie. Nadie. Entonces, precisamente el apóstol Pablo les aclara y les dice que quién es superior entre los ángeles y Cristo, pues nomás vean esto. ¿A cuál le dijo mi hijo eres tú? Jamás. Y también les dice que introduciendo al primogénito en la tierra, le ordenó a todos los ángeles del cielo que lo adoraran. Exactamente. Y ya hemos visto ese detalle cuando dice al hijo lo sentó a su diestra. A los ángeles andan ahí, alrededor del trono, si tú quieres, lo más cercano. Y al servicio de... Y al servicio. Y Dios dijo, y adórenle todos los ángeles. ¿A quién? A Cristo Jesús. Así es. A Cristo. Entonces, es muy interesante. Sí, vamos a hacer un corte y regresamos. Hemos regresado y bueno, seguimos con esta cuestión. Y Pablo aquí está diciendo que a Cristo lo ungió Dios con óleo de alegría más que a sus compañeros. O sea, siempre Cristo es puesto en más arriba, superior jerarquía. Pero, mira, el apóstol Pablo hace esto y les revierte la cuestión. Y les dice, bueno, ya les he explicado respecto a Cristo y su evangelio. Pero voy a hacerles una pregunta. Miren, si Cristo es superior, su evangelio es superior, la ley es de menos jerarquía, los ángeles son de mucho menos jerarquía. Sin embargo, los ángeles dieron la ley a Moisés. Sí. Y la palabra dicha por los ángeles no podía ser quebrantada. Tuvo firmeza.
¿Qué dice el pasaje? En el capítulo 2. Debe ser el capítulo 2, ¿sí? Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salvación tan grande? Fíjese, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Fíjate, la palabra que dieron los ángeles fue firme. ¿Cuánto más firme es la palabra dada por Cristo? Por el Hijo. Por el Hijo, ¿no? Claro que sí. Pero hay una cuestión. Es que el Evangelio de Jesucristo empezó siendo predicado por el mismo Señor. Él fue el primer predicador del Evangelio. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor? Textualmente lo dice. Categórico. El primer predicador del Evangelio de la gracia fue Cristo, señores. ¿Cómo le hacen para quitarle de allí? Es decir, si Pablo les está diciendo, mírenlo, está en el trono, ¿qué cosa es capaz de quitarle el trono? Nadie. ¿Qué cosa es capaz de desbancar sus palabras? Porque si la de los ángeles fue firme, miren, tengan cuidado, hermanos, dice Pablo a los de Judea, tengan cuidado con esto de los judaizantes o volver a la judaización. Porque no sea que se escurran, no sea que nos escurramos. Y esto de escurrirse tiene, pues, connotación. Claro. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Algo así como si la palabra dada por los ángeles fue firme y no pudo recibirla nadie con desdén, menosprecio, tanto que quien la quebrantaba recibía duro castigo. Si eso fue así con los ángeles, que son de menor jerarquía que el Hijo, pues les voy a hacer una pregunta a ustedes, les dijo, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y de esa manera el apóstol interroga a los que se dan el costoso lujo, y este tiempo también es para todos los siglos, el costoso lujo de despreciar el Evangelio en favor de la judaización. Claro, así es. Cuyo autor es el mismo Hijo de Dios. El autor del Evangelio es Cristo mismo. Por eso el apóstol se dirige a quienes el Evangelio les parece poca cosa y les dice, no, ustedes están en un peligro inminente. Y les voy a dar la idea, dijo Pablo, no se vayan a escurrir. ¿Y qué es eso? Aquí en este pasaje, eso de escurrirse, aquí, en este pasaje. Esa palabra tiene dos conceptos, aquí en el pasaje. Porque yo estoy mencionando muchas veces la idea del griego, pero en el griego hay significado directo y hay acepciones. Y dentro de lo que las acepciones que el griego plantea sobre esta declaración de no nos escurramos, implica prácticamente dos cosas, dos conceptos. Una, porque acaso no nos deslicemos. ¿Y qué es deslizarse? Es irse saliendo, es irse por desliz. Abandono el camino por donde venía. Estuvo muy resbaloso, me deslicé y me salí. No me caí, pero ya después ya no estaba en el camino. Fíjate qué idea tan interesante. Y la otra es resbalarse.
¿Mm? Pero cuando te resbalas sí te caes. De tal manera, así que tan riesgoso es deslizarse como resbalarse. No se vayan a ir saliendo poco a poco de la fe. Ahí van avanzando poco a poquito, regresando a las cuestiones judaizantes. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Cuando nos pensaron ya no están aquí. Sí, porque las van tomando de una manera muy leve y después la toman de una manera muy firme, muy creíble. Sí. Y entonces tan peligroso es deslizarte Como caerse. como caerse. Qué meticulosidad del lenguaje paulino. Bueno, aunque sabemos que es un lenguaje que tiene que ver la inspiración del Espíritu Dios, que escoge las palabras, Claro. las ideas. Pero hermano, así que si usted está envuelto por esas cuestiones, pues piénselo. Pero la idea más exacta, en una de las significados directos, sería llegar a ser como una vasija agujereada de la cual se tira todo. No vayan a convertirse en una vasija y se salga todo. ¿Qué todo? Pues todo esto que hemos ido viendo, dice, por eso dice, por lo tanto. O sea, que ya no puedan retener. Ahora, ¿qué es por lo tanto? Pues por lo que estoy diciendo, dice Pablo. De todo el capítulo, les acabo de decir que es superior a Moisés, les acabo de decir que es superior a los ángeles, que entonces su evangelio es superior a todo. Por eso les estoy diciendo, es menester que atendamos con más diligencia, no sea que nos escurramos. Tanto así, entonces dijimos que hay dos cosas sobre el evangelio que merecen castigo. Una, despreciar el evangelio. Es decir, ¿qué sería despreciarlo? No darle su justo valor. Considéralo como, pues, como una de las tantas cosas que se dicen en el mundo. Pues ya ves que hay tantas versiones, dicen. Y pues esto del evangelio es una de tantas. Hermano Ramos, sin embargo, aquí en este pasaje que estamos observando, alguien podría decir, bueno, ustedes están ahorita afirmando que inclusive el mismo Señor lo predicó, lo inició, pero eso no será suficiente, porque está establecido que el testimonio de dos es verdadero, y aquí no más están hablando del Señor Jesús, mas sin embargo, el apóstol Pablo tiene cuidado en este mismo pasaje de meter a otros testigos. De meter otros testigos, de tal manera que él dice en el versículo 3, ya después de que dice ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, ¿sí? Con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Quiere decir que tiene el sello de confirmación, el respaldo y es que la ley exigía el testimonio de dos es verdadero, mínimo de dos, o bien dice de dos o tres, pero mínimo el testimonio de dos es verdadero. Así es. Y justamente los judíos allá por Juan 5, y no estoy equivocado, en los últimos enfrentamientos que tuvo con la gente, con los duros de Jerusalén, le dijeron, tu testimonio no es verdadero porque tú eres el único que testificas de ti. Dijo, no, mi Padre también da testimonio. ¿Cómo? Ahí están las obras. Claro, y es lo mismo que el autor de Hebreos nos está mencionando, testificando juntamente con ellos Dios, con señales, con milagros, con maravillas, con Espíritu Santo. Exacto. Que eso es justamente lo que también, la misma idea que utilizamos para decir acerca de los evangelistas, ¿sí? Por supuesto yo creo en los ministerios, para que no vaya a decir, el hermano no cree, no. Pero ¿cuántas veces la gente dice, los creyentes dicen, hay que ir a este culto porque el hermano tiene ministerio de milagros? Perdón. ¿Dónde existe el ministerio de milagros?
¿O dónde existe el ministerio de sanidad divina? A ver, me va a decir, oiga, pues entonces usted está contradiciendo a Pablo. No. Si no somos neófitos ni novatos, son 54 años de estar explicando las cosas. Entonces, lo que pasa es, existe el ministerio del evangelista. Ese sí. El evangelista es un predicador de la salvación. Así es. El mensaje fundamental de un evangelista es predicarle al mundo que Cristo murió, por qué murió, que resucitó y que hay perdón en su nombre. Amén. Ese es el ministerio básico del evangelista, no otra cosa. Ese es el mensaje fundamental que Pablo le predicó a los corintios. Le dijo, yo llegué y les enseñé que Cristo había muerto por sus pecados, que había resucitado y que hay perdón en su nombre. O sea, Pablo empezó por la letra A del evangelio. Claro. ¿Mm? El perdón de pecados. Perdón de pecados. ¿Para qué vas a querer explicar escatología, profecía avanzada en quién sé qué nivel, cuando que le estás hablando a gente que no le has hablado de Cristo? Y que es la necesidad primordial. Claro. Que entiendan que necesitan a Jesucristo. Digo, porque el como otro Salvador. modo te puedes ir a la misma perdición con muchos títulos de teología. Claro. Pero nunca fuiste confrontado para aceptar a Cristo como tu Salvador, a quien invocaras, reconociendo, moriste por mis pecados, Señor, perdóname, hazme un hijo tuyo. Así es. Es decir, lo que es la confesión de fe, pues ese es el mensaje básico. Básico en todas partes, pero fundamentalmente de uno que tiene el ministerio del evangelismo. Bueno, y de cualquier predicador, sí, en realidad, porque claro, hay predicadores y hay evangelistas. Así es. Pero el evangelista, que incluso la idea de un evangelista casi siempre ha sido el de al aire libre. Pero no lo voy a reducir a eso. Claro. Métase pues en 4 paredes, hombre. Ujú. Pero el evangelista dice que Felipe, el que era diácono, Ujú. fue a Samaria. Y ya era un evangelista por llamamiento, de diácono, de servidor de mesas. Lo elevaron. Lo elevaron a evangelista, que cambiazo dio. Y entonces él predicaba sobre la salvación que Cristo da. Y Dios confirmaba, testificaba, haciendo milagros y maravillas. Los milagros, las sanidades y todo lo que sucede en esas cruzadas o campañas no son la razón del mensaje, sino son el aval de que lo que ese hombre está predicando sobre Cristo y su salvación es verdadero. Es lo mismo que si fuera una confirmación de que Jesucristo ha resucitado entre los muertos. Por eso la deficiencia contemporánea de una generación milagrera. No, pues dicen que va a haber muchos milagros. Van atraídos por los milagros, no por el mensaje de salvación. Exactamente. Entonces el mensaje de salvación, que es el prioritario. Así es. Digo, ¿dónde lo pone usted, hombre? O sea, ve cómo se han cambiado las cosas. La mente ha sido trastornada con formas de pensamiento absurdo. De tal manera que le han hecho más publicidad a las señales que al mismo Señor. Que al mismo Señor. No, el Señor que sé dónde estará, pero aquí le hacemos publicidad a los milagros y hasta lo estrafalario de muchos, hombre. Vaya, ¿para qué rodearle? De tal manera entonces, dice, la cual comenzó a ser publicada por el Señor. Y aquí note algo muy particular. No solo el Señor es el autor de nuestra salvación, por ser quien ejecutó nuestra salvación en la cruz, sino por el hecho de haber sido el primer heraldo de ese evangelio. Qué bonito término. Qué bonita idea. Sí. Así que, señores predicadores, Cristo está en la línea, es en primer lugar, porque Él es el que empezó a predicar esto. Por eso dice que tenga el primado en todo.
Exacto, que Él tenga el primerísimo lugar en todo. Hasta en la predicación del Evangelio. Hasta en de la predicación y también primicia de los que resucitaron es hecho. Amén. Porque es el primero que resucitó para no volver a morir. Así es. Y pertenece Él encabeza la primera resurrección. Aunque la primera resurrección se diera en estos días, Cristo es principio de esa primera resurrección. Claro que sí. En todo Él tiene el primerísimo lugar. No me diga que no se alegra mi hermano que me está escuchando. Es el primero que empezó a anunciarlo. Por tanto, el Evangelio de nuestra salvación no es algo al azar, sin autor identificado, atestiguado por desconocidos. No, sino por hombres dignos de crédito. Y por Dios mismo. Pero, ¿qué más? ¿Por qué más el Evangelio debe ser obedecido? Y es aquí donde el apóstol introduce otro argumento, que está ligado a la cuestión de los ángeles. Pero que es una razón más a favor de Cristo. Y dice, cuando se habla del mundo venidero, decimos habrá cielos nuevos, tierra nueva. Nuevo, ¿verdad, mi hermano, un mundo? Sí. Viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Claro. Y entonces ahí podríamos preguntar, en ese nuevo mundo, ¿cuál será la posición de los ángeles? Con lo que dice el apóstol es como si nos dijera, el estatus de ellos no se va a modificar, seguirán siendo lo mismo, seguirán siendo mensajeros al servicio de los creyentes, y que el Hijo, por el contrario, reinará para siempre. Y lo dice así el verso 5, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, del cual hablamos. Pero en cambio, el Hijo, según el verso 8, todas las cosas quedan sujetas debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que en cambio, el Hijo, al tener la calidad de hombre, primero, fue hecho menor que los ángeles, Claro. como hombre, mientras que estaba en la carne. Los ángeles tenían mejor posición que Cristo, pero que al ser ensalzado Jesús, levantado, su condición se modificó desde no tener ni en qué reclinar su sien hasta llegar a ser heredero de todo el universo, Gloria a Dios. de sentarse a la diestra del Padre, de tener todo bajo sus pies. Mientras que los ángeles siguen igual, dijo. En su misma condición. El estatus de ellos es glorioso, pero no va a cambiar. Y para establecer esa verdad apela al Salmo 8. Y en el verso 6 toma la pregunta del Salmo, pues ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que lo corones de gloria y de lustre. Y que especifica que lo hizo poco menor que los Entonces, allí vamos a dejar esta mañana esta cuestión, porque entraremos luego al capítulo 3. Y mira, fíjate para dónde se lanza el apóstol Pablo. Él está pensando todavía en Moisés, pero ahora piensa también en Aarón, en aquellos dos hermanos. Uno representaba el apostolado, el liderazgo, Claro. y el otro representaba el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Pero mira lo que empieza diciendo de Cristo. Como dice usted, del sumo es el tope. Por tanto, dice Pablo en el capítulo 3, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús, Santo Dios. Entonces ahora Cristo dice Pablo, no nomás es el caudillo, no nomás es el príncipe del pueblo, es también el sumo sacerdote. Gloria a Dios. Y entonces ahora va cerrando filas y dice, ¿qué les parecería a Cristo? Que además de ser el príncipe del pueblo, es también el sumo sacerdote. Y aquí es donde vamos a encontrar algo muy, muy lindo. Pero ¿cómo Cristo va a poder ser sumo sacerdote si era de la tribu de Judá?
De la cual no se dijo nada. De la cual no se dijo nada. Sin embargo, el sumo sacerdocio le pertenecía a la casa de Aarón, de la familia levítica. Y ahí es donde también nos vamos a dar cuenta que así como la ley de Moisés tuvo un término, el sacerdocio de Aarón tuvo un término también, para que Cristo se estableciera sobre todo eso. Cristo es el caudillo y Cristo es el sumo sacerdote. Pero que no pertenece a la casa de Aarón, no, porque no es sumo sacerdote según el orden de la casa de Aarón, ¿no? O de Leví. Y ahí es donde ahí dejamos la idea. Claro que Mis sí. hermanos, yo espero que ustedes hayan sido bendecidos con estas cosas que hemos estado charlando con ustedes, y esperamos, por supuesto, que sea una bendición. Así que, mis hermanos, gracias a Dios porque se han ocupado de estar con nosotros, de atendernos, y hemos disfrutado la palabra. Amén. Hermanos, si me permite también Claro que decir sí. lo siguiente, varias personas se han acercado y nos han dicho que este tipo de comentarios espontáneos les han bendecido y han aprendido más la palabra de Dios. Y por otro lado, reciba saludos del hermano Rodolfo Lara, el vecino de ahí de la colonia Las Puentes, Sí, que le escucha, dice que todos los sábados se sienta, se pone sus audífonos para escucharle con atención, para que nadie lo interrumpa, y le manda muchos saludos. Qué buena idea, un abrazo. Junto Dios me lo con bendiga. su esposa, Sí. la hermana Armandina. Sí, los apreciamos mucho, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Muchos Desde años. hace mucho tiempo. Así lo dejamos. Así nada más. Claro que sí, un saludo para nuestros hermanos. Gracias. Vamos a pasar las llamadas, hermano Ramos, Claro. y antes recordarle que el día de mañana vamos a tener 2 reuniones en nuestra iglesia. Mire que Dios es espléndido, no una reunión, 2, los cuales le celebramos, le cantamos, le adoramos, damos testimonio y oímos la palabra. Así que estamos sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Iglesia El Camino de la Fe, 11 de la mañana, 5 de la tarde, es culto completo, hay clase para niños, así que es para toda la familia, hermano. Estamos felices. Seguro que Hermano Edmundo. Gracias, soy pastor de la Quinta Iglesia del Nazareno, que estamos ubicados en Monte Huascarán, 226, Colonia Francisco Garza Sada, entre Sierra Nevada e Himalaya. Así es. Muy bien. ¿Los horarios del culto, hermano? Principalmente los domingos de 10 a 1, empezamos con escuela dominical y luego el culto, y los miércoles es enseñanza de 5 a 7. Correcto, muy bien. Ha llamado a nuestra hermana Dora Idalia Aguirre. No se reúne, está muy agradecida con Dios porque la sanó de una muela, hermano. Qué interesante. Qué precioso. Ella no podía pagar para un tratamiento de endodoncia. Oiga, hermano, No, y es costoso, es costoso. no, carísimo. Sí, ella estuvo orando y ya puede desayunar sin ningún problema ni molestia, y da la honra y la gloria al Señor Jesús. Nos pide que la apoyemos por ella, por sanidad de un pie, una lesión que hace tiempo pues ya radica ahí, y pide al hermano Ramos y a la familia que oremos por ello. El Señor le Oramos. ayudó a ahorrar ese dinero. No, hermano, ¿cómo no? También oramos por nuestra hermana Yolanda Ochoa de Rangel, Sí. hermano. Nuevamente, Un saludo a los hermanos nuestra hermana Rangel. está afectada de su salud. Oramos por ella y por nuestro hermano Asael Por la Rangel. hermana Dávila La también. hermana María de los Ángeles Dávila, ¿cómo no? También nuestra hermana Juana Margarita Gutiérrez del Centro de Fe Victoria pide oración por uno de sus hijos por problemas en su matrimonio y porque su hijo regrese al camino de Dios. Que Dios toque su corazón. Manda muchos saludos a los hermanos Ramos, a toda la familia y a todos los colaboradores de la iglesia El Camino de la Fe. Nuestra hermana María Luisa Sepúlveda del Centro de Fe pide oración por sanidad de diabetes, hermano. Nuestra hermana Benita da gracias a Dios por un milagro de su hermano que pidió la oración a su pastor, el hermano Ramos, y el Señor le sanó de cáncer. Bendito Dios. Esa es una sanidad. Sí. No. Normalmente decimos milagro. Sí. ¿Para qué contradecir? Pero un milagro es la suspensión de una ley natural.
pero en este caso ahí estaba su cuerpo, su organismo completo, y el Señor le dio sanidad precisamente. Así es. Esa sanidad del cáncer. Ha llamado a la hermana Dinora Sánchez, hermano. Ella pide oración, hermano. Y da gracias porque las palabras que he escuchado en la radio son palabras de aliento para su vida. Pide oración porque están batallando mucho, porque no hay trabajo, no tienen ingresos, no hay venta, quieren trabajar, y que Dios toque los corazones de la gente que los contrata. Y dice, lo único que ellos sé es que Dios vive y que su palabra es verdad, y eso nos habrá de dar sustento. Él no cambia. A nuestra vida, ¿verdad? Entonces vamos a orar por ellos, hermana. Padre eterno, gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que hizo posible que nosotros tuviéramos acceso a ti. Gracias, Señor, por este evangelio de esperanza, de ayuda. Y gracias, Señor, a lo que tu palabra enseña, que esta mañana hemos pasado estas peticiones y junto con nuestros hermanos levantamos nuestra voz a ti para rogarte en el nombre de Jesucristo, Señor, que extiendas tu mano, de tal manera, Señor, que sus problemas sean resueltos. Abre fuente de trabajo, da sanidad a los que han solicitado, Señor, esa misericordia. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien. Nos escuchamos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. A 10 de la mañana, gracias. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.